Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 16. Volumen 2. Nubes negras y rojas ch. La brisa primaveral soplaba a través de los campos, haciendo que la hierba se balanceara y bailara suavemente. La tierra estaba en silencio, excepto por los sonidos de la grava crujiendo debajo de ellos, y el sonido que acompañaba al viento relajante que barría la tierra. Las plantas regresaban lentamente de su hibernación invernal, nuevos brotes y hojas brotaban del suelo antes congelado. El cielo era una extensión azul sobre ellos, volutas de nubes parecidas al algodón flotando perezosamente. El sol no estaba caliente, pero se sentía agradable y refrescante mientras los bañaba con la cantidad justa de calor en ese día de primavera. La primera hora de viaje transcurrió en silencio mientras Shiro observaba las vistas. Si bien su alma despertada lo había devuelto a muchos recuerdos de tierras similares de sus viajes en su mundo anterior, la atmósfera subyacente de explorar una nueva tierra todavía traía emoción que Shiro estaba disfrutando. Era un concepto extraño para el viejo Shiro, nunca se había emocionado en su vida anterior, como resultado de desechar su humanidad. Pero en su nueva vida, Shiro lo había experimentado en abundancia y aprovechó con entusiasmo cada oportunidad para divertirse. Verdaderamente un regalo que le dieron para su segunda vida. Este era un mundo nuevo. Un mundo lleno de incógnitas, de aventuras, de emoción. Aprender sobre todo iba a ser una experiencia emocionante para él. ¿Qué tipo de naciones se crearon? ¿Qué eventos históricos tuvieron lugar? ¿Qué hitos legendarios existieron? Resumir todo y compararlo con su mundo anterior fue definitivamente un proyecto divertido de imaginar. Shiro ya estaba categorizando sus recuerdos del mundo anterior en su mente, separándolos en historia, ciencia, tecnología y muchas otras subcategorías que podía recordar. ¿Cómo fue capaz de mantener un buen seguimiento de tanta cantidad de información? Todo se reducía a cómo su cerebro se adaptaba al castigo constante al que Shiro lo había estado sometiendo. La consecuencia con el uso repetido de su oficio de análisis estructural. El simple hecho de sobrecargar su cerebro con mucha información de los objetos analizados aumentó lentamente la capacidad que podía asimilar. El resultado: Shiro se había convertido en una esponja, absorbiendo fácilmente grandes y complejas cantidades de información. La información general de la era moderna era simple en comparación con el análisis de fantasmas nobles, y los temas de estudio complejos estaban solo un grado por encima de la información general. Había una razón por la cual el acuerdo de investigación de la familia Milla-Insvern tuvo resultados impresionantes. Shiro definitivamente no se aflojó en lo que respecta a la investigación mágica, siendo reconocido por sus logros y desarrollos en múltiples campos. Lo que a su vez resultó beneficioso para el estado de Rin, debido a su conexión con él como su mentor. Rin también se aseguró de abusar del mago trampa literal que tenía en sus manos. Muchas veces sobreexplota a Shiro para rastrear artefactos mágicos, recursos antiguos, procedentes de los materiales de antiguos fantasmas nobles, y refuerza sus joyas mágicas a niveles insanos. Afortunadamente, los dos trabajaron para mantenerlo en secreto de los magos de la Torre del Reloj, considerando que si se enteraban de la capacidad casi infinita de Shiro para reproducir cualquier recurso utilizado en la elaboración de armas, lo que solo era posible gracias a su mármol de realidad, Shiro sería sellado con una designación de sellado y encerrado debajo de la Torre del Reloj como tema de investigación y herramienta para el resto de su vida. Rin simplemente atribuyó su casi imposible colección de recursos a su mentor, Selretch. Ella explicó que él le había dado acceso a su almacenamiento de materiales provenientes de múltiples dimensiones. Nadie podía ver más allá de la gran cantidad de mentiras que era esa razón. Selretch estaba feliz de estar de acuerdo con el farol, disfrutando del caos que trajo. Sin mencionar que él mismo también había solicitado un par de materiales bastante interesantes del mundo de Shiro. Después de todo, las asociaciones mutuamente beneficiosas ciertamente eran importantes. Parece que te estás divirtiendo. Heinrich comentó desde un lado. Había estado observando a Shiro desde la primera semana de su recuperación. Imperceptible para cualquiera excepto para ella y Eugen, algo dentro de Shiro había cambiado. Por un lado, su madurez había dado un salto silencioso de la nada, sorprendiendo a las hermanas.
también parecía más decidido y estable en sus pies en comparación con antes. Casi como si estuvieran mirando a alguien mayor, lo cual definitivamente no se sentía bien con ellos. Ningún niño de 10 años debería sentirse así. Por otra parte, habían visto su alma. Eso por sí solo ya era suficiente para decirles leguas sobre con quién estaban tratando actualmente. Shirou sonrió en respuesta. No puedo evitar imaginarme explorando el mundo. Era la verdad, solo unas pocas personas encontrarían que viajar por el mundo es una mala experiencia. No había nada como ver y visitar lugares reales en comparación con escuchar historias y ver fotos de ellas. Al igual que Gran Bretaña, Shirou todavía tenía recuerdos de ese lugar. Como todo parecía tan nuevo y diferente en comparación con Japón. Fue una sensación inolvidable. Ver a Shirou sonreír resonó algo dentro de Heinrich mientras caminaban. Después del colapso del Gran Imperio Alemán, los homúnculos de la Kriegsmarine abandonaron su nación. Eran armas de guerra, con el poder de ordenar a los océanos que se arrodillaran. En su apogeo, cada uno de ellos se consideraba comparable a poderosas bestias fantasmales. Como grupo, pudieron unir flotas con una mano de obra de miles. Perder la guerra significaba perder su forma de vida. Fue su buque insignia Bismarck quien ordenó a todos dispersarse, viajar por el mundo y buscarse a sí mismos. Ella creía que podrían ser más que simples herramientas utilizadas para provocar la destrucción sin dirección una vez que sus almirantes fueran capturados. Sus almirantes, que lucharon junto a ellos hasta el final, decidieron quedarse atrás y responsabilizarse de las numerosas acciones de la Kriegsmarine. Aparentemente, sus almirantes buscaron ocultarles los horrores de algunas misiones cuestionables que exigía el liderazgo del Tercer Reich. Bismarck lo sabía, pero solo entregó la información prohibida al resto después de que se la exigieron. Escaparon, mientras sus camaradas se quedaron. Para Heinrich y Eugen, fue un recuerdo vergonzoso que compartieron con el resto de su especie. Ese día, sus almirantes y las tripulaciones de los astilleros que los apoyaron despidieron a las chicas del barco. Organizar una ceremonia de jubilación para las niñas en honor a las muchas misiones a las que se sometieron por el bien de su patria. Eso fue un mes antes de que cayera el Gran Imperio Alemán, cuando los ejércitos habían penetrado hacía mucho tiempo más allá de las fronteras que mantenía el imperio. Lo último que supieron fue que la mayoría, si no todos, los almirantes habían sido ejecutados por sus crímenes contra otras naciones. Eso fue hace más de 30 años. La Segunda Guerra Mundial había durado una década, una cuarta parte de toda su vida. Los homúnculos de la Kriegsmarine se separaron y el resto fue historia. Después de eso, viajar había sido lo único que habían hecho Eugen y Heinrich. Después de todos estos años, las hermanas habían venido a disfrutar de las experiencias que otorgaba la esencia de viajar. Los viajes están llenos de maravillas, descubrimientos y recuerdos. Algo que las niñas aprendieron. Ver a Shirou sonreír con entusiasmo ante la perspectiva de viajar por el mundo era algo que Heinrich podía entender. El mundo es un lugar muy grande, ¿sabes? Heinrich no estaba bromeando. 30 años de viajar le enseñaron eso. Podría haber llegado a Nión, la tierra más al este, también conocida como la Tierra del Sol Naciente. Pero eso no fue poca cosa cuando se viaja a pie. Nión significaba literalmente donde sale el sol, una identidad que su gente abrazó. Eugen y Heinrich decidieron que viajar al este era lo mejor para ellos, ir al oeste y al norte los ponía en contacto directo con los enemigos de su nación. Sur significaba visitar desiertos secos y terrenos generalmente rocosos, ninguno de los cuales parecía bueno para viajeros principiantes. Entonces, viajaron hacia el este. ¿Y qué viaje fue? Heinrich y Eugen recorrieron toda la distancia a pie, manteniendo una trayectoria aleatoria para confundir a los perseguidores de su verdadero destino. Evitaron usar rutas de transporte comunes, a menudo usando caminos más largos y menos utilizados para disminuir las posibilidades de ser encontrados. Su estancia en cada destino varió en duración, desde días hasta meses. A veces, si les gustaba el lugar, Eugen y Heinrich se quedaban durante años. Algunas ciudades lograron obtener la aprobación de las hermanas. Al principio, no tenían dinero. Como armas de guerra, no se les pagaba para ejecutar los deberes que se les exigían. Su única opción era encontrar trabajo durante el viaje.
No podían postularse para trabajos normales, debido a su gama muy limitada de habilidades. Aunque su dignidad jugó un papel más importante en eso, pasar de temidos barcos de guerra a camareras en un bar definitivamente no era una opción, lo que les dejaba dos opciones: registrarse como aventureros o trabajar como mercenarios. Convertirse en aventureros atraería más atención, debido a su increíble belleza combinada con capacidades de rango S. Si eligieran ese camino, estarían creando un letrero de neón rojo brillante sobre los objetivos pintados en sus espaldas. La elección era obvia: mercenarios eran. Ser mercenarios no les dio los tipos de trabajos que querían, pero ciertamente les permitió ocultar sus identidades. Al menos les dio mucho margen de maniobra en términos de viajes y horarios. Su educación durante la época de la guerra fue una preparación más que suficiente para los tipos de depravación que pronto experimentarían. El asesinato y la muerte eran normales hasta donde las hermanas sabían. El único límite es la inclusión de inocentes. Si el objetivo fuera un civil con antecedentes sucios, considere el trabajo terminado. Su trabajo mercenario les ayudó durante sus viajes. Ganarles reputación, lo que les dio contratos y una fuente estable de ingresos. Más que suficiente para su muy largo viaje, considerando cuán grande era el mundo. Este mundo era muy diferente en comparación con la Tierra. Por un lado, este mundo no era un planeta en el sentido de que no existía como un cuerpo celeste que orbitaba alrededor de una estrella. En este mundo, el Sol, la Luna y las estrellas existían como fenómenos mágicos reales, impulsados por misterios desconocidos. Comparada con la Tierra era tan diferente como puede ser. Todavía se puede aplicar la física normal, pero muchas áreas están muy saturadas de magia hasta el punto de que algunas de ellas ya se han desviado de lo que se consideraba posible en la vida anterior de Shirou. Algunos ejemplos son archipiélagos flotantes en el cielo, pedazos literales de tierra que se teletransportan, áreas donde la gravedad ha cambiado. Diablos, se sabía que una ciudad en particular se teletransportaba al azar, por lo que establecer rutas comerciales se volvió imposible. Esa ciudad tuvo que desarrollar su propia agricultura e industria para volverse autosuficiente. En el lado positivo, la metrópolis fue buscada por su conocimiento en magia de teletransportación. Su dominio de la creación de puertas de teletransportación y otros artefactos especializados en movimiento espacial se convirtió en su principal fuente de exportación. Un campo contra el que ningún otro puede competir. Sus servicios eran muy solicitados hasta el punto de que no podían satisfacer las demandas, además del mantenimiento de varias puertas de teletransportación y otros artefactos de teletransportación. Ahora, la metrópolis tuvo que seleccionar proyectos limitados para llevar a cabo. El día y la noche era en sí mismo un misterio. La mitad del mundo disfrutando de la luz, la otra mitad en la estela de la oscuridad, cambiando como lo hacen los ciclos normales de día y noche. Esos fueron solo algunos de los fenómenos mágicos. El lado físico de las cosas era igual de loco. El mundo era fácilmente 5 veces más grande que la Tierra. Sus continentes estaban dispuestos en forma tosca de una brújula, extendiéndose hacia los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. El continente central era el más grande, flanqueado por 4 continentes igualmente masivos en una vaga forma de flecha dirigida a cada punto de la brújula. Ligeramente detrás de las 4 esquinas del mundo existía Grand Line. Una ruta marítima de proporciones legendarias, llena de increíbles niveles de magia, numerosas maravillas y muchos poderes navales. Grand Line rodeaba los 4 mares y los 5 continentes principales, pero quedaba demasiado lejos para desafiar a las potencias continentales. Los continentes eran descomunales, cada continente principal tenía igual o más espacio terrestre que la cantidad total de tierra en la Tierra. A diferencia de las tierras, Grand Line no tenía reinos importantes. Las pequeñas naciones que existían quedaron encerradas en sus islas, incapaces de detener el caos provocado por factores externos. Dichos factores son piratas independientes y una marina mundial emergente, 4 yonkos y sus flotas, un kraken, Moby Dick, Jack Sparrow y su variopinta tripulación, Davy Jones y su casillero. Solo por nombrar algunos de los elementos más renombrados que definen el caos.
Algunos otros elementos notables incluyen la categoría emergente de piratas pseudo-yonko, a saber, Blackbeard, Buggy the Clown y Monkey D. Luffy. Fueron considerados casi a la par en términos de fuerza en comparación con los 4 yonkos y sus flotas. Sí, Grand Line estaba más allá de la salvación. Pero por ahora, Shirou no sabía nada de eso. Para él, el mundo era una hoja en blanco, llena de maravillas por descubrir que esperaban ser exploradas. Era un mundo sacado directamente de su imaginación, proveniente de un mago de la era futura con una historia diferente, de un tiempo diferente y un lugar diferente. ¿Puedes contarme sobre este mundo? No sé mucho ya que nuestro pueblo nunca recibe viajeros de las ciudades. No había nada que hacer más que hablar mientras caminaba, pensó Shirou. También podría preguntarle a Heinrich sobre el mundo. Obtener una imagen general sería un buen comienzo. Bueno, por un lado, es más grande que cualquier cosa que hayas imaginado antes. Heinrich comenzó a hacer malabarismos con su memoria, recordando lo conmocionados que estaban ella y Eugen cuando lograron cruzar al continente oriental. Habían vivido toda su vida en el continente central hasta ese momento. ¿Qué tan grande en realidad? Shirou necesitaba actuar sorprendido. Podía imaginarse este mundo del mismo tamaño que la Tierra, o posiblemente más pequeño. No obstante, las chicas no deberían saber que ha recuperado sus recuerdos. Por un lado, hemos viajado 30 años y solo hemos llegado al extremo oriental. Ni siquiera una cuarta parte del mundo. Shirou ya no necesitaba actuar sorprendido. Se quedó boquiabierto después de enterarse de cuánto tiempo habían viajado. Puede que haya vivido 27 años en su vida anterior, pero había podido visitar muchos lugares en los 6 años que había trabajado como mercenario en su vida anterior. Pensar que Heinrich y Eugen habían viajado durante 30 años ya le resultaba alucinante. Sin mencionar que ni siquiera fue suficiente para explorar una cuarta parte de este mundo. Mientras tanto, Heinrich llegó a otra conclusión con su expresión de asombro. No ibas a llamarnos viejos, ¿verdad? Era un tema común cuando las chicas compartían cuánto tiempo habían estado viajando. La gente asumía automáticamente que eran mucho mayores de lo que parecían, y les asignaban una década adicional como mínimo, ya que se suponía que nadie empezaba a viajar antes de los 10 años. La mente rezagada de Shirou registró el comentario tarde. ¿Viejo?, cuestionó, su mente todavía conmocionada por lo grande que podría ser el mundo. Lamentablemente, la respuesta fue la respuesta incorrecta a la pregunta de Heinrich. Shirou sintió que una mano aterrizaba en su hombro y lo agarraba con fuerza, girándolo en la otra dirección. La mano solo podía pertenecer a la única otra persona en su grupo. Lo siento. ¿Qué dijiste, Shirou? Eugen le estaba sonriendo dulcemente. Un marcado contraste con la atmósfera oscura que emana de ella. El agarre de la niña continuó apretándose, dándole a Shirou una idea de lo que acababa de decir exactamente. Para su consternación, se dio cuenta de que podría haber insultado a las hermanas sin darse cuenta. El horror en su rostro era palpable cuando la otra mano de Eugen aterrizó en el hombro que le quedaba. Su sonrisa dulce y enfermiza todavía estaba pegada en su rostro, haciendo que Shirou tragara saliva de terror. Hacer enojar a mujeres más fuertes que él no era su intención. Creo que deberíamos enseñarte modales, no está permitido preguntar la edad de una chica, Shirou. Shirou comenzó a sudar. Solo había una manera en que esto podría terminar. Las mujeres realmente daban miedo. En esta vida, y la última, el fuego ardió en la noche. Las brasas crepitaban y brillaban en la madera a medida que el elemento consumía el material para continuar brindando luz y calor. La cena había terminado y el grupo estaba descansando. Habían viajado todo el día, una hazaña incluso para Shirou. Estaba orgulloso de su resistencia, capaz de seguir el ritmo del grupo de cazadores durante sus cacerías, pero esas cacerías tenían descansos, a diferencia del viaje que estaba tomando ahora. El último descanso que tuvieron fue el almuerzo, y eso fue hace mucho tiempo. Shirou estaba cansado, su cuerpo y mente jóvenes se acercaban poco a poco hacia un sueño dichoso. Pero antes de eso, necesitaba repasar una última cosa. ¿Puedo tomar la última guardia? No creo que pueda seguir despierto. Shirou bostezó mientras cambiaba la forma dormida de Lunia. El pequeño lobo decidió que su cabeza era el lugar perfecto para descansar.
Para evitar despertarla, Shirou se había movido lentamente a una posición acostada. No es necesario. Tomaremos ambos turnos. Heinrich respondió mientras avivaba la leña ardiendo con un palo. Podría haberlo hecho con la mano, pero acercarse más fue una molestia. Su cuerpo de homúnculo era más que capaz de resistir un daño enorme, y una fogata no era prácticamente nada en comparación con los bombardeos mágicos que soportó durante la guerra. ¿No necesitas descansar también? Cubriré el último. Shirou argumentó. Dejar a las dos chicas para hacer los 2 turnos de centinela no se sentía bien con él. Por poderosos que sean, todos se cansan eventualmente. Déjelo a nosotros. Estamos literalmente diseñados para este tipo de cosas. Incluso podríamos pasar semanas sin descansar. Eugen respondió desde un lado, atrayendo la mirada perpleja de Shirou. Estaba acostada sobre una gran rama de un árbol cercano, mirando las estrellas. Heinrich respondió la pregunta obvia en su mente. No somos exactamente humanos, sino homúnculos diseñados en base a naves. Al igual que las naves, fuimos creados para misiones largas que duran de semanas a meses. Si bien no podemos durar tanto como las naves normalmente, requerimos un mantenimiento y recursos mínimos para operar por la misma duración. El sueño sigue siendo un requisito, pero solo necesitamos tomarlo una vez al mes. Al igual que normalmente los barcos necesitaban atracar en los astilleros navales para repararlos y reabastecerse de combustible, Heinrich y Eugen todavía necesitaban un tiempo libre para recuperarse y recuperarse. Mientras que otras necesidades, como comer, todavía desempeñaban un papel vital, ya que la comida era el reemplazo del combustible. Simplemente demuestra cuán avanzados estaban en comparación con las flotas convencionales que todavía se usan en la actualidad. Los ojos de Shirou se lanzaron entre ambas chicas. Entonces, fueron creados como los homúnculos de Insvern de su mundo. Tiene sentido. Su análisis de maná en Heinrich durante su pelea le indicó que parecían bastante extraños, incluso para los humanos. ¿Homúnculos basados en naves? Shirou cuestionó. Era la primera vez que escuchaba una idea así. Nunca había imaginado que los homúnculos pudieran diseñarse para tal propósito. Los homúnculos de Insvern actuaron como sirvientes, pero barcos. Esa fue la primera vez. Shivhirl sería un término apropiado. Fuimos diseñados para la guerra. Los ojos de Heinrich se desviaron hacia un lado, aún sin querer encontrarse con la mirada preocupada de Shirou. Todavía estaba evitando el tema de cuando decidió dispararle con sus cañones. El hecho de que sobreviviera seguía siendo una hazaña impresionante, teniendo en cuenta que destrozaron galeones de guerra mucho más grandes que él. Shirou tomó su reacción como una advertencia de que se había topado con un tema incómodo. No entendía que Heinrich deseaba evitar el tema de intentar eliminarlo, pero lo tomó como una reacción al pasado de ella. Un pasado que parecía muy probable que fuera traumático. Nadie salió de la guerra sin una cicatriz, ni física ni mentalmente. Su rostro se suavizó, recordando sus propias experiencias al ver campos de batalla devastados por la guerra y el sufrimiento que experimentó la gente. A sus ojos, Heinrich y Eugen parecían haber sido engañados por sus experiencias anteriores, convenciéndolos de que el combate era la única opción. Al igual que muchos veteranos en el ejército, una vez que se unía, nunca podía volver a ser la misma persona que era. Fue un problema que encontraron los veteranos al reaclimatarse a la vida civil. Nunca podrías olvidar la sensación de ser un soldado luchando por tu vida. Siempre te encontrarías subconscientemente nervioso, sin poder relajarte por completo. Siempre preparado para que suceda el peor de los casos. Tal como viviste durante tu tiempo en el servicio militar. No necesitabas compartir si no te sentías cómodo al respecto. Shirou dijo en voz baja, luego se giró a su lado para descansar. Dormir ahora al menos acortaría la conversación, permitiendo que Heinrich y Eugen evitaran el tema. Heinrich parpadeó. No estaba preparada para que Shirou malinterpretara su respuesta. La forma en que reaccionó fue similar a como lo hicieron otros, cuando descubrieron que su pasado era un arma de guerra. La mayoría les daría una mirada de lástima similar a como lo hizo Shirou. Pero para Heinrich y Eugen, su pasado no era motivo de vergüenza. Era algo de lo que simplemente hablarían normalmente.
Eso sí, sin contar qué delitos cometieron sin darse cuenta. Eugen, que llegó a la misma conclusión que Heinrich, observó en silencio a Shiro irse a dormir. Su mente llena de pensamientos. A pesar de los agravios que Shiro debería haber tenido contra ellos, todavía los compadecía, como si no hubieran intentado asesinar al pobre niño. Sin mencionar la repentina madurez que mostró, un desliz por parte de Shiro, suficiente para que Eugen tuviera más preguntas sobre su nuevo compañero. Unas horas más tarde, Shiro se despertó. Sus sentidos estaban al límite, lo que lo alarmó de que había algo mal en la situación. El fuego se había extinguido, sumergiendo el campamento improvisado en la oscuridad. Shiro pudo ver las formas dormidas de Heinrich y Eugen al otro lado del campamento, desplomados contra el mismo árbol. ¿No se suponía que las hermanas estaban de guardia? ¿Qué está pasando? Los nervios de Shiro lo estaban irritando, advirtiéndole de una amenaza desconocida. Reforzó sus ojos y oídos, tratando de recopilar información de su entorno. La oscuridad se alejó cuando sus ojos mejorados iluminaron la pequeña luz de la luna que atravesaba el pequeño enclave de árboles en los que acampaban. Sus oídos reforzados escucharon los signos reveladores de movimiento a través del follaje lejos del claro. Esto fue malo, los pasos parecían acercarse lenta y silenciosamente, como si se estuvieran acercando sigilosamente. Su grupo no había encontrado a nadie durante el día de viaje. Lo que significaba que las personas aquí eran extraños, probablemente bandidos y ladrones. Shiro se tensó, preparándose para ponerse de pie y luchar contra la amenaza entrante. No te muevas. Activaremos la trampa una vez que estén satisfechos. El repentino mensaje que hablaba en su cabeza tenía la misma voz que Heinrich, lo que congeló a Shiro en estado de shock. Miró al par de hermanas aparentemente dormidas, solo para encontrarse con sus ojos mirándolo fijamente en la oscuridad. De hecho, Heinrich y Eugen estaban despiertos y los habían vigilado a él y a Lune hasta ahora. Shiro hubiera preferido abordar el problema antes de que se acercaran, pero las hermanas tenían otras ideas en mente. Shiro solo tendría que preguntar cómo Heinrich había logrado hablar con él telepáticamente más tarde. Así pasaron unos minutos de espera, el trío esperando la llegada de los asaltantes desconocidos. Los extraños se detuvieron en el borde del perímetro del campamento durante un largo rato, antes de finalmente decidir saltar primero sobre las hermanas, siendo claramente la amenaza más grande en comparación con Shiro, de 10 años. Heinrich y Eugen fueron empujados al suelo antes de ser atados con cuerdas alrededor de sus muñecas, incapacitándolos a los ojos de sus captores. Shiro estaba ansioso por hacer saltar la trampa, pero el derribo silencioso fue bueno, y Heinrich le advirtió que no actuara hasta que se le indicara que lo hiciera. Para hacer la trampa más realista, las hermanas intentaron fingir sorpresa ante el ataque. Heinrich dejó escapar lo que se consideró un grito ahogado, o al menos lo intentó. Parecía obvio, pero su gemido ahogado de dolor después de haber sido empujada hacia abajo compensó el jadeo sospechoso. Eugenio, probablemente podría trabajar un poco más en sus habilidades de actuación. El suyo salió más como un gemido, atrayendo la atención de sus agresores. Shiro solo podía mirarla fijamente, tratando de mantener su fachada a salvo mientras lo empujaban a arrodillarse mientras le ataban las manos. Un bandido agarró a Lunea y la sujetó con fuerza, provocando algunos gemidos del lobo. Maldita sea, nos atrapamos algunas bellezas finas. ¿Son ángeles o qué? El líder cuestionó. Se hizo evidente después de que los otros hombres retrocedieran mientras él confrontaba a las dos hermanas. Eso es dulce, pero siento que no estemos interesados. Eugen bromeó mientras le sonreía al bandido. Heinrich miró a su hermana y le advirtió que se quedara callada. Pero Eugen planeó incitar una reacción de los bandidos y continuó antagonizándolos. He visto intentarlo a hombres mejores, comentó con descaro, provocando una mueca de desdén en el líder de los bandidos. ¿Crees que no lo haremos? Son las chicas más atractivas que jamás hayamos visto. Después de que termine contigo, te llevaremos de regreso al campamento para mantenerlas como esclavas sexuales. Las demás estarán felices de atenderte. Ser reemplazado. El líder gruñó mientras se desabrochaba el cinturón. Los ojos de Shiro se abrieron ante las implicaciones. Estos bandidos eran peores de lo que él suponía.
Heinrich también pareció estar de acuerdo, ya que ella y Eugen de repente rompieron sus cuerdas con un solo tirón. Tomándolo como una señal, Shirou también rompió sus ataduras con fuerza reforzada. El sonido familiar de un cuello al romperse, recordado de numerosos recuerdos de una vida pasada, hizo que Shirou se congelara, dándose la vuelta lentamente para mirar a las chicas. Para su horror, Eugen sostuvo el cuello roto del líder de los bandidos que alguna vez estuvo vivo. «Eres uno de los tipos que realmente odio conocer», dijo sin comprender, dejando caer el cadáver como un saco de papas. «Heinrich, no impedirás que los mate, ¿de acuerdo?». Eugen pidió la aprobación de Heinrich. Su hermana sintió en silencio. «Tomaré la mitad entonces», precedido por el siguiente sonido de huesos rotos, cuando Heinrich asaltó a otro de los bandidos en pánico. La muerte de su líder causó caos y confusión, algunos optaron por huir, otros sacaron armas para luchar contra las hermanas. «Espera, no tenemos que matarlos», Shirou razonó mientras se defendía de un par de bandidos que lo apuñalaban con cuchillos. Sus palabras no tuvieron efecto, las dos hermanas atravesaron al resto de los bandidos como papel. Cuellos rotos, huesos rotos, extremidades rotas y cabezas aplastadas resonaron por todo el claro, mientras Heinrich y Eugen atravesaban sin piedad a los atacantes. «Detente o apuñalaré al lobo». Un bandido en pánico amenazó, reteniendo a Lunea como rehén. Shirou se vio obligado a arrojar una piedra con fuerza reforzada a la mano del hombre, rompiéndola y soltando el cuchillo. Fue seguido por una carga de hombro, cuando Shirou se separó de sus atacantes para recuperar a Lunea de él. Para cuando Shirou confirmó que el estado de Lunea era seguro, los bandidos se habían reducido a un miembro vivo. El último hombre estaba de rodillas, rogándole misericordia a Eugen. Su rostro estaba en blanco, lo que implica que el asesinato de personas no la perturbaba. Heinrich tenía una expresión similar mientras sostenía a otro bandido muerto, con la cabeza rota en un ángulo antinatural en sus manos. Por favor. Ten piedad. Te daré todo y nunca volveré a atacar a nadie». El hombre estaba rogando desesperadamente, arrastrándose más cerca de Eugen, llegando incluso a besarle los talones. Ella le devolvió el puntapié, disgustada por sus acciones. «Eugen. Heinrich. Todos ellos no necesitaban morir». Shirou gruñó enojado. Pueden ser bandidos, pero su código de conducta no estaba de acuerdo con el asesinato absoluto, a menos que estuvieran más allá de la salvación. Un recordatorio de la gran influencia que su alma está teniendo en su nueva vida. La escoria como ellos no merece la vida. Hemos matado a muchas más personas con intenciones nobles, entonces, ¿qué les da más razones para vivir que el resto? Eugen respondió casualmente, colocando su pie encima del bandido derribado. Shirou gruñó. La vida es insustituible, sin importar las circunstancias. Lunea en sus brazos gemía, temerosa de las ondas de ira que emitía Shirou. Desconocido para él, su conexión con el mundo estaba reaccionando como resultado de la marca de la lengua de la bestia, reflejando su carácter afilado y peligroso como una espada en los alrededores. HMPH. Este hombre es un violador y ha secuestrado a otras mujeres. ¿Qué te hace pensar que podría arrepentirse de sus acciones? En el momento en que lo dejemos ir, volverá a sus malos hábitos. Respondió Eugen. Te guste o no, mataremos a más personas una vez que comencemos a aceptar trabajos, Shirou. Heinrich comentó desde un lado. Shirou también se sorprendió de lo fácil que fue para Heinrich quitarse la vida. Parecía ser la hermana más razonable, pero verla matar casualmente a los bandidos rápidamente borró ese pensamiento de su mente. Incluso después de todas las vidas que Shirou había tomado en su vida anterior, nunca se había sentido cómodo cuando se trataba de matar personas. Aquí, las dos hermanas habían demostrado completamente que se sentían cómodas con tales acciones. Sé un buen chico y llévanos a tu campamento. Tal vez te dejemos ir si no intentas engañarnos. Eugen rechinó su pie sobre el último bandido. Shirou solo podía temer lo que le pasaría al resto de los bandidos. Fue horrible. Una vez que su grupo llegó al campamento de bandidos, Heinrich y Eugen procedieron a eliminar a todos los bandidos vivos. Brutal, despiadado y eficiente.
Esa fue la única descripción en la que Shirou pudo pensar mientras observaba a los dos asesinos expertos reducir los números con facilidad. Profesionales, eran profesionales. Shirou no pudo evitar el disgusto que estaba sintiendo. Estas eran las personas con las que estaba atrapado. Eran monstruos absolutos. No podía imaginar que estas fueran las mismas hermanas alegres con las que viajaba durante el día. Era como si estuviera mirando a otra persona, uno que las chicas no mostraban a nadie más. Esta era la personalidad que usaban las chicas cuando aceptaban trabajos, y era horrible. Otra prisionera olfateó mientras trataba de cubrirse los ojos, bloqueando los sonidos carnosos amortiguados que todos escuchaban. Shirou había reunido a todos los prisioneros mantenidos por el campamento de bandidos, varias chicas de diferentes edades pero todas considerablemente hermosas. Los signos de abuso y las reacciones catatónicas y deprimidas obvias que los demás tenían al verlo eran horribles, diciéndole a Shirou que estas chicas estaban traumatizadas de por vida. Pero aún así, necesitaba mantenerlos alejados de la lucha, para evitar que vieran la masacre. Lunea fue útil, estaba arrastrando parte de la atención de las chicas. Shirou le pidió que jugara con ellos, para que al menos se animaran un poco. Mientras tanto, realizaría algunos primeros auxilios básicos a las niñas que resultaron heridas. Los bandidos ciertamente no se abstenían de golpearlos si trataban de protegerse. De mala gana, Shirou pudo estar de acuerdo en que muchos de los bandidos realmente merecían la muerte. Varias chicas mencionaron a los peores violadores y rompieron a llorar al enterarse de que las iban a liberar. Pero algunos otros hablaron sobre los bandidos que intentaron ayudarlos, escabulléndose de alimentos y robando medicamentos de los suministros siempre que pudieron. Es probable que algunos de esos útiles bandidos fueran asesinados por Heinrich y Eugen en ese mismo momento. Shirou apretó los dientes. Las chicas no sabían los nombres de los amables bandidos, por lo que no podía salir y pedirles a las hermanas que mantuvieran con vida a las buenas. Solo había una opción, y necesitaba que él tomara medidas. Después de curar la última herida, Shirou se preparó para enfrentarse a las dos chicas. Él era el único que posiblemente podría detener la masacre. Shirou saltó de la cueva que albergaba a los prisioneros y aterrizó frente a las hermanas. Los cuerpos cubrían el suelo y los bandidos restantes se mantenían firmes desesperadamente. Los bandidos que escapaban fueron eliminados primero por las chicas. Heinrich. Eugen. Detén esto ahora. Shirou gruñó, reforzando su cuerpo para demostrar que estaba dispuesto a luchar si era necesario. Las chicas lo habían visto practicar su habilidad de hechicería en numerosas ocasiones y podían detectar si la estaba usando. Heinrich sostenía a un bandido, claramente preparado para romperle el cuello como muchos de los otros. El bandido estaba temblando de miedo, ya renunciando a la lucha. Eugen, por otro lado, sostenía dos cuerpos, arrojándolos a un lado como muñecos arrugados cuyos hilos fueron cortados. Obviamente, Shirou llegó demasiado tarde para salvarlos. Podrían haber sido algunos de los buenos hombres que mencionaron las chicas, pero era imposible saberlo una vez que estaban muertos. HMPH. ¿De verdad crees que puedes detenernos? Será fácil desactivarte con nuestros poderes. Eugen se burló mientras le daba palmaditas en la falda. No estaban trabajando y se habían quitado las capas por el momento. No lo sé, pero matarlos sin sentido no servirá de nada. Él respondió. No se trata de detenerlos, sino de hacerlos cambiar de opinión. Tenía que averiguar cuál era la razón detrás de sus acciones. No podía ser tan simple como matar gente por malas acciones. Tenía que haber una creencia o un proceso de pensamiento detrás de esto. ¿Qué sugerirías entonces? Heinrich lo interrogó. Dejarlos con vida solo causaría más problemas en el futuro. Cortar la cabeza de este grupo de bandidos no impediría que se reconstruyera de nuevo. Continuarían hostigando, atacando y secuestrando más adelante. No te estoy diciendo que los dejes ir a todos, solo deja con vida a los que hicieron el bien. Las chicas saben quién las ayudó. Era demasiado pedir a las hermanas que dejaran vivir a todos. Shirou podía decir eso. Lo que tenía que hacer era hacer que escucharan primero. Construya una relación y avance lentamente desde allí. No iba a cambiar su mentalidad desde el principio.
Eugen y Heinrich intercambiaron miradas, una conversación silenciosa entre ellos. Shiro estaba comenzando a ver que las hermanas decidían acciones juntas, a pesar de todas sus diferencias y desacuerdos, seguían siendo hermanas y su vínculo era fuerte, posiblemente inquebrantable. Bien. ¿Puedes llamar a algunas de las chicas encarceladas para señalarlas? Las dejaremos ir. Heinrich respondió con su decisión. Shiro asintió, al menos sabía que discutir las cosas racionalmente sería una opción con las chicas. Regresó después de buscar a 3 chicas que accedieron a defender a los bandidos que las ayudaron. Afortunadamente, algunos de los buenos bandidos sobrevivieron y se les permitió escapar. Pero una vez que estuvieron fuera de la vista y fuera de la mente, el resto, las chicas pidieron venenosamente que las mataran. Como la única persona que intentó defender a los bandidos antes, Shiro solo pudo ignorar sus súplicas cuando Heinrich y Eugen los ejecutaron uno por uno. La única misericordia que tuvieron fue la muerte instantánea que recibieron. Shiro cerró los ojos cuando los sonidos de cuellos rompiéndose resonaron detrás de él. Un recordatorio de cómo las hermanas veían la vida detrás de una pantalla distorsionada, posible resultado de su crianza y experiencias. Solo podía tratar de conectar piezas de pistas a partir de lo que sabía de las chicas. BGM. Fgo Artoria Caster, Avalon Lefae, a Star is Bornost. Unos pasos detrás de él anunciaron la llegada de una hermana. Sé que valoras la vida, pero debes entender que siempre habrá escoria peor que ellos. Si los encuentras, ¿qué harías? Le preguntó Heinrich. Claramente, la más madura entre las 2 hermanas, todavía estaba relajada a pesar de la cantidad de vidas que acababa de tomar hace unos momentos. Por supuesto, si estuvieran más allá de salvarlos, también los mataría. Pero, ¿cómo te sientes al tomar vidas tan fácilmente como lo has hecho? Shiro se atragantó. Era su naturaleza proteger, salvar vidas. Reprimirse de pelear con las 2 hermanas lo lastimó. Incluso él sabía que luchar contra ellos solo obstaculizaría su objetivo de convencerlos. El cambio llevaría mucho tiempo. El primer paso sería entender por qué las hermanas vieron el valor de la vida como nada más que ramitas, fácilmente rotas y arrojadas. No sentimos nada al respecto. Así es como crecimos. Recuerda, nos enseñaron a matar a nuestros enemigos como armas de guerra. Se supone que no debemos ver la vida como algo más que números en una hoja de papel, diciéndonos de la cantidad de enemigos que tenemos que enfrentar. ¿Qué pasa cuando pierdes a tus amigos, las personas que luchan a tu lado? Por supuesto que nos sentiríamos heridos, pero aceptaríamos que sus muertes fueron nuestros defectos. Una forma de retribución por no poder debilitar a nuestros enemigos ante nosotros. Hemos perdido camaradas y compañeras de barco, pero no dejamos que eso nos impida hacer nuestro trabajo. Shiro se dio la vuelta temblorosamente para mirar a Heinrich. ¿Era así como te sentías cuando otros te llamaban distorsionado? Todas esas veces que Rin y el resto le habían gritado, ¿había sido este el sentimiento que sentían? Confusión, ira y disgusto por cómo Shiro veía su vida como una herramienta para proteger a los demás. De la misma manera Heinrich y Eugen se vieron a sí mismos como armas creadas con el propósito de matar a sus enemigos. No eran muy diferentes, ¿verdad? Si eliminaba algunos factores, las similitudes se reducían a cómo Shiro no valoraba su vida, pensando que su muerte solo ayudaría a otros, pero en cambio, trajo dolor y tristeza a las chicas. Heinrich y Eugen simplemente no valoraban la vida a menos que fueran aliados. Incluso entonces, continuaron, ignorando la pérdida, obligados a continuar peleando una guerra. En su vida pasada, Shiro vivía para proteger a los demás, incluso si le costaba la vida. Para Heinrich y Eugen, vivían para eliminar enemigos, según las órdenes de los oficiales al mando. Y ahora que eran libres, continuaron con esa forma de vida, porque era todo lo que sabían. Matar enemigos. En este caso, sus enemigos eran malas personas. Incluso si esas personas se vieron obligadas a cometer delitos por razones como la supervivencia y la desesperación. Ahora que Shiro había experimentado un poco de lo que significa ser humano, él era el único que podía cambiarlos, siendo anteriormente distorsionado como estaba. Shiro se resolvió, una mirada de acero se encontró con los ojos confundidos de Heinrich, observando el cambio en el joven frente a ella.
Heinrich y Eugen habían discutido las posibilidades de lo que Chirou podría ser exactamente. Una de esas posibilidades en las que acordaron fue que posiblemente fuera una reencarnación de algún humano poderoso en el pasado. Su alma ciertamente demostró ser más antigua y grandiosa que la vida joven y sencilla que vivía en el exterior. Pero ver sus ojos determinados solidificó aún más esa idea cuando Heinrich los conoció. Por un breve momento, sus ojos reflejaron a una persona que se había enfrentado a lo imposible, el que se había enfrentado a leyendas, tanto héroes como antihéroes por igual. La misma persona que se enfrentó a All the World's Evil y salió victorioso, todo por el bien de su amigo. Él, que abrazó la muerte y retrasó lo imposible en aras de salvar más vidas. El viejo Chirou, que luchó contra Primate Murder, la forma futura de Cat Palug, la cuarta bestia de la humanidad, bestias cuya existencia entera estaba destinada a manifestar calamidades que podrían paralizar y destruir la historia humana. Ojos parecidos a los de las leyendas. Heinrich podía ver vagamente la sombra de una versión anterior de Chirou de su vida anterior, mirándola. La reencarnación de una leyenda. ¿Era eso lo que habían encontrado? Las leyendas convocadas hoy eran héroes y monstruos que acordaron regresar y servir en forma de contratos, por la oportunidad de ver el mundo nuevamente. Pero la reencarnación de las leyendas nunca se registró. Lo más cercano serían las pseudo-leyendas, proyectos fallidos de espíritus convocados que fueron forzados a entrar en cuerpos de bebés. Esos espíritus legendarios simplemente actuaron como un apoyo para el alma real de la persona que estaba destinada a vivir durante ese tiempo. Sus almas se vieron obligadas a permanecer inconscientes, debido a la discontinuidad de la era del alma y la era actual del mundo. Una de las principales razones por las que las leyendas no podían quedarse una vez que se rompía el contrato con su maestro. Pero el niño frente a ella estaba claramente más allá de su comprensión. Mientras Heinrich desconcertaba sobre la verdadera existencia de Chirou, la mente de Chirou estaba pensando en cómo salvarlos. Lo menos que podía hacer Chirou era cambiar la forma en que las chicas veían el mundo. Había más que solo matar enemigos en la vida, mucho más que lograr objetivos. Cambiaría su mundo, al igual que su muerte cambió el suyo. Pero a diferencia de él, no necesitarían morir por ello. No antes de que fuera demasiado tarde. Nota del autor. Mi primer intento de hacer un mapa del mundo para este fanfiction. Tenga cuidado, el diseño de mapa normal no se aplica porque este mundo es muy mágico y se ha desviado de la física del mundo normal. También porque soy malo haciendo mapas realistas. Archivo /de/unqueog 96 webcam 26 y 5 gigabytes /ver. USP igual compartir. Intentaré mejorar el mapa a medida que avance. Un poco tarde esta vez. Necesitaba trabajar en cómo construir la profundidad del personaje de Eugen Heinrich y mostrar cómo ser creados como herramientas de guerra realmente arruinaba tu moral. Espero que todos hayan disfrutado el capítulo más largo de lo habitual. Comienza oficialmente el volumen 2.